Bien, en esta segunda parte de la presentación de razones en favor del antirrealismo científico, vamos a presentar el planteamiento sobre la prescindencia de la verdad como correspondencia. Bueno, pues podemos decir que una de las defensas más difundidas del antirrealismo científico ha venido de mano de Van Frasen, eh, filósofo de la ciencia holandés que ha estado mucho tiempo en Norteamérica, si no estoy mal también es de nacionalidad norteamericana, quien propuso una postura denominada empirismo constructivo o empirismo constructivista, consistente en, en abogar por el agnosticismo, es decir, la suspensión del juicio sobre el estatuto de las entidades no observables al interior de las teorías y en explicar la práctica científica como una empresa tendiente exclusivamente a salvar los fenómenos, es decir, a que se recuperen los fenómenos, aquello que es intervenible. Afirma que las teorías pueden ser utilizadas por ser empíricamente adecuadas y sin la necesidad de emitir juicio alguno sobre la naturaleza de las entidades inobservables que designan sus términos principales en el contenido teórico. Este agnosticismo semántico se asienta en una crítica a la regla misma de la inferencia a la mejor explicación. No hay necesidad alguna de creer que la hipótesis que mejor explica los fenómenos sea verdadera. Mm, Por el contrario, Van Frasen prefiere simplemente creer que tal hipótesis es empíricamente adecuada y por ende aceptable. De ahí que proponga sustituir la creencia del, de la verdad o en la verdad que propone el realismo científico que resulta de la inferencia a la mejor explicación por la hipótesis de que estamos dispuestos a creer que la hipótesis que mejor explica los fenómenos es empíricamente adecuada. Y hasta ahí no más. Es un criterio de adecuación. ¿Y de adecuación a qué? Al registro de los datos que se obtienen en el trabajo empírico sobre una teoría, sin comprometer el concepto de verdad. Y entonces se elude ese problema que es por un lado ontológico, pero por el otro lado es de tipo semántico en el carácter de aceptar la veracidad o verdad del enunciado teórico de las entidades inobservables. En la caracterización que este autor hace del realismo científico, dicha postura supone siempre que aceptar una teoría es creer en su verdad y que la verdad es el objetivo de la ciencia. Eso es lo que plantea Van Frasen sobre lo que él considera es el realismo científico. Yo me acerco bastante a esa mirada. Van Frasen rechaza estas ideas y sostiene que la aceptación de una teoría es independiente de la creencia en la verdad de sus premisas sobre lo inobservable. La ciencia asegura, Van Frasen, solo busca teorías que expliquen los fenómenos, que haya explicación, no que se señale su verdad. Esta perspectiva puede hacer recordarles a ustedes, a mí también, la posición eh, kantiana postdarwiniana que manejó Thomas Kuhn, desde la cual sostuvo, incluso antes de autodenominarse de esa forma, que las teorías superan a las anteriores porque son mejores instrumentos para resolver enigmas y no porque sean cada vez más acertadas en sus representaciones del mundo o porque acumulen objetividad. Es decir, no porque se encuentren cada vez más cerca de la verdad. La, lo cierto del asunto es que la historia de la ciencia nos está mostrando eso. Por lo tanto, yo observaría una quimera el intentar seguir
buscando explicaciones últimas y verdaderas en las teorías científicas cuando vemos que históricamente una teoría nueva señala las debilidades de otra, pero como se decía que en el argumento de la metainducción pesimista, en la próxima versión de otras teorías que refuten las actuales, entonces mostrarán que las actuales no tenían la verdad. Entonces, ¿para qué mantener, llamemos, el prurito de la verdad? Más bien hablemos de que son representaciones acertadas y adecuadas del mundo, en vez de señalar que implican la verdad. Ante la perspectiva de Van Fraassen, la pregunta de sus críticos podría resumirse de la siguiente manera, en ese debate que hay entre realismo y antirrealismo científico. ¿Conlleva una actitud de mayor prudencia limitar el compromiso ontológico al ámbito de lo observable y suspender el juicio respecto de las causas no observables de los fenómenos? Claro, esta es una pregunta que se hace desde una perspectiva con una fuerte carga ontológica, porque se hace una suposición de que hay unas causas de lo inobservable, que es un supuesto, eso no lo sabemos porque empíricamente no es detectable. En general, el partidario del realismo científico insistirá en que cuando hay suficiente evidencia para permitirnos creer en la existencia de lo referido inobservable, la actitud de Van Fraassen es de un escepticismo injustificado. Para el profesor León Olivé, que es un filósofo partidario del realismo científico, filósofo de la ciencia español, esa actitud supone regresar a la vieja falacia epistémica, es decir, negar la existencia de objetos que no puede conocer de la única manera que acepta el empirista, a través de la observación. Pues al final de cuentas, sí, hay ese tipo de elemento, porque es con lo que se cuenta. Otra perspectiva que solamente aquí mencionaré es la de el filósofo finlandés contemporáneo Ilkka Niiniluoto, quien desde una esquina distinta, llamémoslo así, al frente de Van Fraassen, ha desarrollado una explícita defensa del realismo científico basándose en la noción correspondentista de la verdad. Niiniluoto acepta la crítica de Putnam acerca del ejemplo de la cubeta del punto de vista del ojo de Dios y su tesis de que la estructura del mundo sea relativa a un lenguaje contingente e intenta compatibilizar estas ideas con una redefinición de la teoría clásica de la verdad. Para ello, retoma las pretensiones popperianas de conceptualizar la verosimilitud, que aquí hemos mencionado varias veces y a lo largo de las distintas tertulias también, en términos de propensión, y elabora una noción tendiente a superar las contundentes críticas que Tichy y Miller le habían antepuesto. Por supuesto que les dejaremos a ustedes, si están interesados en profundizar y analizar este tema, que hagan sus propias búsquedas al respecto. En mi opinión, hay varios puntos débiles en la propuesta de Niiniluoto. La manera en que este filósofo entiende la relación de determinación entre el mundo y un lenguaje que lo describe pareciera ser más una declaración de principios que una consecuencia inevitable de sus propias premisas. Posiblemente la necesidad de ubicar la verdad como meta de la ciencia dependa más de nuestros anhelos que de nuestras necesidades. Y yo veo que de una herencia histórica que está subyacente, llamémoslo así, en un inconsciente colectivo del colectivo de filósofos y del colectivo de científicos. Yo veo que también está allí. De todas maneras, considero que si se adopta el representacionalismo, es decir, la suposición de que la mente y el mundo son distintas, entonces el viejo argumento escéptico continúa vigente. No es posible salirnos de nuestras mentes o de nuestro lenguaje para ver cómo ellas se relacionan con el mundo.
En ese sentido, la perspectiva de Niniluoto pareciera encontrarse con los mismos obstáculos que el realismo científico de Kitcher al pretender compatibilizar la relatividad conceptual con una concepción aristotélica de la verdad. Y no pareciera quedar claro cómo podría definirse la referencia de nuestros enunciados científicos del mundo. Lo que tenemos es con lo que contamos. Y a partir de eso es que podemos supuestamente conocer algo de eso que llamamos mundo. Según la relatividad conceptual, nuestro acceso epistémico al mundo se produce mediante nuestras construcciones lingüísticas, caso en el cual solo cabría establecer una teoría coherentista de la verdad. Están los argumentos de Van Frase, están los argumentos de la teoría coherentista. Queda para ustedes resolver el resto de interrogantes que puedan surgir al respecto. Les agradezco su atención y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.